Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Sean bienvenidos una vez más aquí en su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de misterio, de terror, horror sobrenatural, y bueno, y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino, como pudiera ser ciencia ficción, fantasía, etcétera. Y bueno, pues espero que se encuentren bien y aquí grabando desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, comentando que pues estamos como en la pretemporada de lluvias, que no es como la fecha oficial, pero se nos están adelantando. Y pues desgraciadamente pues la ciudad se ha visto devastada por las lluvias, ya que hay zonas que fácilmente se han inundado. De hecho, reportan en las noticias que este año rompimos el récord, lamentablemente, porque en 1983 se inundaron varias partes de la ciudad y hoy rompimos el récord porque el agua incrementó de nivel y fue una cosa pues realmente desastrosa. Muchas personas perdieron propiedades, sus casas se vieron afectadas, sus muebles, también autos se fueron embestidos por las cantidades exageradas de agua, que de hecho fueron casi como 5 piscinas olímpicas, es lo que mencionan las noticias, que fue el nivel de agua que llegó. Pero bueno, pues aquí estamos para alegrarles un poquito el día hablando de reseñas literarias. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de hacer un video reseña, porque en el blog ya habíamos hecho una reseña de un libro de la editorial Martínez Roca, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer video de uno de estos grandiosos libros, que se trata de una editorial que ya está extinguida, ya está completamente descatalogados todos sus libros, pero la editorial Martínez Roca se encargó de editar una colección de terror que se dividieron en dos números, que fue Super Terror y en este caso Gran Super Terror, que la diferencia está en el tamaño del libro, porque por ejemplo Super Terror eran libros chiquitos y estos pues son libros grandes que coleccionaban los mejores relatos de horror de escritores contemporáneos de la década de los 80s, los 70s, escritores como Stephen King, Charles Lee Grant, Ted Klein, Peter Straub, Clive Barker, entre otros, que tuvieron la oportunidad de que sus relatos fueran seleccionados y fueran publicados en números especiales. Y bueno, pues yo creo que la generación anterior a esta actual son los que les tocó conocer estas ediciones asombrosas y que hoy en día pues ya son como que pues la colección ambiciosa de muchos coleccionistas y especialmente fan de terror. Y bueno, pues hoy tengo la oportunidad de hacer la reseña Horror volumen 1 de la editorial Martínez Roca. Bueno, un poco de chocolate caliente para esta temporada de lluvias. Bueno, pues como comentan, ¿no? Los mentados memes. Tu taza de café, tu libro y el día nublado, ideal para leer, pero bueno, el horror se puede leer en cualquier temporada del año. Ok, criaturas de la noche, pues vamos empezando con esta reseña de esta interesante colección que había sacado tiempo atrás Martínez Roca, que tuve la oportunidad de leer el volumen 1. Y bueno, pues les había comentado anteriormente que Martínez Roca había sacado una edición especial enfocada al género de horror, también fantasía, entre ellos por ejemplo espadas y hechicería, y también de ciencia ficción, que actualmente estos libros son como pues los más ambiciosos para los coleccionistas del género del terror, que los quieren tener ahí como de colección en sus libreros o en los estantes. Y bueno, pues en este caso hablemos de horror. El horror, ese sentimiento tan intenso
sobre el miedo a lo desconocido, y que en la literatura el horror es retomado para poder abordar el miedo a lo desconocido, especialmente a situaciones que nosotros no tenemos como una explicación tan fácil para poder comprender esa situación que nos está aterrorizando. Monstruos, aliens, muertos que regresan de la tumba, vampiros, hombres lobo, fantasmas, hechicería, etc. Situaciones que no tienen una respuesta, y bueno, pues que este libro se encarga de conformar los mejores relatos de horror, de misterio, de autores contemporáneos. Bueno, como lo pueden ver, creo que en aquel entonces, para que pudiera ser un atractivo visual, dejaban como en alto el nombre de Stephen King, como lo pueden ver aquí en el video. Siempre ponían horror, o las mejores historias de terror, Stephen King, ¿no? Porque estamos hablando de la década de los 80s, década en que las novelas y las películas de Stephen King fueron como un gancho comercial, y bueno, pues no era nada extraño que aparecieran antologías y siempre dejaran como en títulos grandes y Stephen King y otros autores, que de hecho pues sí se ve como una situación medio discriminatoria, así como Stephen King y otros autores ahí como que del montón, que la verdad sí se me hace muy gacho eso, porque después de que terminé de leer esta obra conocí muy buenos relatos de horror, pero no todos son de Stephen King. Stephen King solamente aportó con una historia que se titula Nona, que pues, se me hizo regular, o sea, la historia es muy buena, pero como que no logra atraparme del todo. Pero hay otras historias muy buenas de otros autores que posiblemente ustedes no habrán escuchado acerca de ellos. Este libro se compone de 20 historias, pero vamos a hablar de las mejores historias que componen en este libro, que en realidad no son tantas las historias que son realmente buenas, otras son como tirándoles a regular. ¿Cuál es la razón por la que otros relatos no se me hicieron tan buenos? En primer lugar, lo que viene siendo los giros. Cuando se construye una historia o un relato, una forma de hacerle perder los tornillos a un lector es especialmente el giro que le ofreces. Es decir, escribes la historia y le haces creer al lector que la historia va a terminar de cierta manera, pero el twist plot o el mentado giro de tuerca es cuando enganchas al lector haciéndole creer que la historia va a terminar de cierta manera, pero el final termina de forma distinta, lejos de lo que el lector se esperaba, y de una forma que genere sorpresa o genere asombro, o en este caso en el género del horror, genere realmente estremecimiento en el lector. Entonces, algunas de estas historias, sus giros de tuercas no son nada buenas. Por ejemplo, como el relato de Bebés Grávidos, que trata sobre una institución que se carga de trabajar con personas que padecen de licantropía. Sí, imagínense, un asilo donde los pacientes internados en realidad son licántropos. Pero el final que ofrece esta historia, la verdad, se me hizo como que se fue patas arriba. De repente como que se quería convertir en una cosa media cómica, y la verdad no tuvo un buen cierre esa historia. El giro, la verdad, no fue nada bueno. Este es un ejemplo de cómo algunas historias de este libro realmente algunas se me hicieron malas por esa cuestión. Otras que sentías como que de repente no tenía nada de terror, o al menos era un terror demasiado sutil o muy subjetivo, pero como que de todas formas no lograba atrapar. Por ejemplo, el relato del gusano conquistador, que prácticamente trata de una pareja que está discutiendo, que se están culpando uno al otro. El esposo culpa a su mujer de serle infiel con otros hombres, de ser promiscua, y bueno, aquí aparece un bicho, un 100 pies, que comienza pues a aparecer en la habitación, y el marido trata de matarlo, y la historia pues se convierte más bien como una especie de relato de humor negro, y no tanto ni de terror, ni de horror, ni nada que le parezca a estos términos. Ok, y bueno, y esto es uno de los ejemplos de por qué algunos relatos no me parecieron tan buenos, pero les comento. Obviamente ustedes como lectores van a tener la última palabra. Puede ser que el relato del gusano conquistador a muchos se le haya parecido muy bueno, a otros definitivamente pueden terminar rechazándolo. Algo que me sorprendió de esta antología es que varios relatos abordan a los monstruos clásicos, como a los hombres lobo,
y a los vampiros, que de hecho la mayoría de los monstruos que aparecen aquí son vampiros. Pero hay relatos que quiero destacar que se me hicieron excelentemente buenos. Hay uno que se titula Entre Muertos, que es una historia de vampiros, pero que nos traslada al contexto de la guerra, del holocausto nazi. Esa época en que Hitler, a través de una ideología nazi, convenció a la mayoría de los pobladores para atrapar a los judíos y mantenerlos cautivados en los mentados campos de concentración. Y la historia de Entre Muertos es una historia de vampiros que transcurre en un campo de concentración. Un vampiro es atrapado y es tenido como prisionero. Los soldados no saben que es un vampiro, y este vampiro trabaja con los demás prisioneros para mantenerse vivos, pero uno de los prisioneros judíos descubrirá que su verdadera identidad, que se trata de un ser que se alimenta de sangre. A pesar de que es una historia que también tiene elementos fantásticos, tiene cosas muy filosóficas, porque llega un momento en esta historia en que te planteas quién es el verdadero monstruo, el vampiro que se alimenta de sangre o esos militares que mantienen cautivados a los judíos en campos de concentración y los hacen trabajar en obras muy forzadas, muy pesadas, teniéndolos en condiciones realmente deplorables. Y de hecho menciono esto porque es uno de los diálogos que dice el vampiro. O sea, los verdaderos monstruos son ellos, ¿no? Ni siquiera yo, que soy un ser sobrenatural. Se tratan de estos seres disque humanos que mantienen capturadas a estas personas y que simplemente se rigen por una ideología. O sea, hasta dónde llega la destrucción humana solamente para justificar una ideología. Y bueno, es uno de los relatos que destaco y que coloco en primer lugar, que se me hizo excelente, la atmósfera muy bien trabajada, la tensión, porque no sabes si van a sobrevivir o no, porque o una de dos, o mueren asesinados por los nazis o mueren asesinados por el vampiro. Entonces ahí es como estar atrapado en ese limbo. Y aparte, algo muy bueno que se me hizo de este relato es que más que el clásico vampiro que se muere por la luz del sol, se rescata la tradición de lo que es el vampiro energético. ¿Qué es esto? El cadáver que es reanimado y que se alimenta de sangre no es el vampiro, sino la fuerza vital que le da vida a este cadáver. Ese es el verdadero vampiro. Y en esta historia rescatan esto del vampiro energético. Y me encanta eso, como lo describen. Otro relato que destaco de esta colección se llama Algo Repelente, que es una historia de terror psicológico que nos enseña de alguna manera cómo en algún grado nos llegamos a creer nuestras propias mentiras, especialmente cuando les mentimos a los niños pequeños, que nunca falta los padres que le dicen a los morros: ¿de dónde vienen los niños? Pues los trae la cigüeña, ¿no? O, ay, es que mamá comió una semillita y de esa semillita creció un niño dentro de su estómago y todo eso, que me parece como una forma cruel de cómo hacerle creer a los niños otras cosas en lugar de relatarles la verdad, ¿no? Porque van a creer que los van a traumar y todo eso, pero en realidad el trauma es el echarles una mentira. El relato aborda esta cuestión, aborda la cuestión de cómo tratar de engañar a un niño hasta que estas mentiras cobran realmente un efecto auténtico y pues conlleva terribles consecuencias para el protagonista de esta historia. El patio trasero de Canavan es una historia de terror y fantasía que esta historia los va a conllevar a que le tengan miedo a los patios. Bueno, para las personas que tienen un patio realmente muy amplio en su casa, que parece hasta como campo o cultivo, algo así, le van a desarrollar una fobia, porque esta historia trata como justamente Canavan es un adulto de la tercera edad, que el patio de su casa es muy amplio, hay árboles secos y hay mucha maleza, pareciera que el patio no tiene fin, pero la persona que entra a este lugar no regresa siendo la misma, como si algo o alguien habitara en este patio y trastocara a las personas, convirtiéndolas en dementes. Entonces es una muy buena historia que pareciera como un episodio de La Dimensión Desconocida. Destemple también es otro de mis relatos favoritos de Vernon Taylor, que nos habla cómo la seducción
puede ser una herramienta no solamente para mantener cautivada a una persona, sino que también puede ser la herramienta ideal de los peores monstruos que lo utilizan, mejor dicho, para alimentarse de las personas. David Morrell, escritor y autor del famoso Rambo, así es, si alguno de ustedes no sabía que Rambo está basado en una novela, pues se debe gracias al escritor David Morrell. Y bueno, pues aquí David Morrell coopera con un relato muy bueno que se llama La máquina de escribir. Que bueno, que si hablamos de escritores, creo que el escritor, más allá de ser el creador o el dios de las historias, también puede llegar a convertirse en personaje de su propia historia. En este caso, un escritor que para tratar de salir de la miseria, trata de vender sus historias y consigue una extraña máquina de escribir muy antigua, pero algo extraño sucede con esta máquina. Cada vez que él escribe, la máquina termina redactando historias que él en realidad no estaba pensando en ese momento. Y oh sorpresa, estas historias se convierten en un éxito comercial. Es una historia que nos aborda cómo la ambición en el escritor por querer ser famoso, por querer ser admirado, por recibir ovaciones por su obra, pero que todo eso puede conllevar a una tragedia. Bueno, hay que tomar en cuenta que las historias tanto de terror como de fantasía a veces contienen una moraleja, es decir, una lección de enseñanza de que si haces esto te va a ocurrir aquello. Entonces el horror sirve para darnos una gran lección, pero la lección termina siendo algo macabra. Entonces, por lo tanto, lo que le va a ocurrir a este escritor sí termina siendo algo muy aterrador, con lo que pasa con esta máquina cuando quiere abusar del éxito comercial de sus obras literarias. Flechas también fue una de mis historias favoritas. Es una historia que te engancha, que trata de un pintor que intenta tener el éxito a través de una de sus obras, retratando a un santo. Pero aquí es donde nos deja ver pues el verdadero monstruo que ocultan los artistas, ya que en este caso de este pintor se desgarra, se trata de reventarse la cabeza por crear la obra perfecta, hasta que, bueno, la obra perfecta va a salir, pero no de la manera como uno lo espera, y va a ser la forma más dantesca como ustedes se lo pueden imaginar. Talento, el relato de Talento trata sobre un misterioso niño que su madre le permite hacer de todo. Y bueno, no recibe castigos, no recibe límites. Y es una historia donde nos comenta cómo la infancia puede ser uno de los peores monstruos que podemos llegar a conocer. Y que bueno, es una historia muy fantástica también, pero al mismo tiempo que nos deja ver cómo la infancia no es sinónimo de inocencia, también puede ser algo completamente monstruoso. Y bueno, esto es uno de los relatos que logro destacar, que son de los mejores. Los otros se me hicieron algo regulares, otros se me hicieron terriblemente malos, que yo me quedo así como los mejores relatos de horror, y terminas de leer el de bebés grávidos y te quedas, ¿a poco esto era lo mejor que pudieron seleccionar viendo mejores selecciones, ¿no? O mejores relatos. Pero bueno, una antología no se le puede juzgar simplemente por un relato, sino que tener una combinación de diferentes mentes siniestras puede ser muy difícil darle una calificación. Pero este volumen de horror de Martínez Roca, la verdad sí es una joyita. Hay relatos que valen la pena que los conozcan. Vean cómo se puede mezclar el horror. Fue la época en que la fantasía siniestra tenía pues toda la creatividad, podía desarrollarse. Y bueno, pues ese es un ejemplo de lo que pueden ustedes conocer. Ok, criaturas de la noche, bueno, pues hasta aquí les dejo lo que viene siendo esta recomendación literaria. El siguiente video va a ser del horror volumen 2. Así es, tenemos la parte 2 de esta colección tan hermosa de Martínez Roca. Y bueno, pues esto sería todo por hoy. Y por supuesto, no nos vamos sin antes decirles, descansen en paz.